la clase en este momento. Muy bien, la clase de hoy, como les había anunciado desde las veces anteriores, es la clase donde vamos a tratar la puesta en órbita de satélites, quiere decir el sistema de lanzamiento. Hay algo aquí que es bien importante. Nosotros en el curso de Introducción a Sistemas Espaciales vamos a ver el sistema de lanzamiento como un servicio. Aunque el día de hoy vamos a trabajar con los principios de sistemas espaciales, no vamos a ver el sistema espacial, este no es un curso de cohetería como tal, sino de utilización de los cohetes como si fueran un servicio para el trabajo en el que nosotros estamos trabajando. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque lo que vemos como principios de cohetería es lo que nosotros necesitamos para poder tomar la decisión de trabajar con cohetes para lanzamiento de satélites. Ahora, por favor, espero que todo esté escuchando bien y vamos a iniciar. Muy bien. El asunto es este. Cuando nosotros estamos hablando de un sistema de lanzamiento, ¿qué es exactamente de lo que estamos hablando? Lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos un vehículo básico con una o más etapas y la infraestructura del soporte en tierra. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema de lanzamiento, no solamente estamos hablando del cohete, por supuesto, sino que tenemos que tener todo un sistema en tierra, no solamente como la base que vemos acá, para colocar el cohete y para ponerlo en posición vertical, sino todo el sistema de comunicación para poder realizar la operación completa del sistema con el que nosotros estamos trabajando. Este sistema de lanzamiento altera la velocidad para poner la nave espacial en órbita. A la larga, nosotros podemos verlo de manera relativamente simplificada como un cambio de órbita tipo Hoffman, que disculpen que la clase pasada puse el nombre incorrecto, y eso es lo que nosotros andamos buscando. Tenemos una velocidad. La velocidad que nosotros tenemos no es cero, sino que la velocidad que tiene la superficie terrestre con respecto al marco de referencia inercial. Recuerden que nosotros habíamos hablado específicamente del marco de referencia inercial y que la Tierra va girando con respecto a ese marco de referencia inercial. Vamos a tocar ese tema porque ese tema es fundamental para entender por qué un lanzamiento desde el Ecuador es más favorable en general que un lanzamiento desde muy al norte o muy al sur. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es crear un ascenso y no solamente crear un ascenso, sino proteger el vehículo de su entorno. Como ustedes pueden ver en estos dos ejemplos, el vehículo o el satélite o lo que nosotros tengamos aquí adentro va protegido y por lo tanto tenemos que proteger. Eso es parte fundamental de lo que nosotros estaríamos teniendo en el sistema de lanzamiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Este es el objetivo, poner una carga útil en una órbita deseada con una orientación funcional. Cuando nosotros hablamos de cohetes y cuando nosotros hablamos de satélites, el concepto de carga útil se utiliza en los dos casos, pero en los dos casos estamos hablando de cosas diferentes. Por ejemplo, cuando estamos hablando de carga útil en un satélite, si el satélite es un satélite experimental, donde vamos a hacer un experimento biológico, por ejemplo, la carga útil es el experimento biológico. Cuando el satélite es un satélite, qué sé yo, para poder explorar la Tierra, la cámara, muy probablemente con el sistema de comunicación es la carga útil. Pero cuando estamos hablando de un cohete, la carga útil del cohete es todo lo que nosotros queremos poner en órbita y por lo tanto, si es un satélite, sería el satélite completo el que sería la carga útil del cohete con el que nosotros estamos trabajando. Eso es bien importante para que no haya confusión de conceptos. ¿Qué es lo interesante de esto? Si ustedes recuerdan, en la clase pasada nosotros decíamos que tenemos un satélite con una órbita inicial circular de 200 kilómetros o 300 kilómetros sobre la superficie terrestre y queremos hacer un cambio de órbita, etcétera, etcétera. La órbita inicial, ya tenemos desde las clases pasadas todos los conceptos para entender qué es la órbita inicial, es el objetivo.
del sistema de lanzamiento. El sistema de lanzamiento, su parámetro fundamental desde el punto de vista de la operación del sistema, va a ser cuál es la órbita inicial en la que va a poner a nuestro satélite. No necesariamente tenemos que hablar de velocidad porque la órbita inicial implica una velocidad, ¿verdad? Ustedes ya saben que si nosotros tenemos una órbita en específico, tenemos una velocidad de operación con la que nosotros estamos trabajando. Ahorita, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos conceptualizar? Lo que es un lanzamiento como si fueran dos cambios de órbita. En este primer cambio, en este primer lanzamiento, en este primer delta V, nosotros estaríamos llegando a una órbita como esta y por lo tanto sería, por ejemplo, un vuelo no orbital porque llegaría otra vez a la Tierra, pero tenemos que hacer un segundo cambio, que estos fueron los cálculos que hicimos en la clase pasada, para llegar a la órbita en la que nos pone el cohete. ¿Ok? Aunque estamos trabajando de manera muy inicial, me gustaría saber si tienen alguna pregunta hasta acá. Si la pregunta es algo que voy a contestar después, se los digo, pero por si tienen alguna pregunta o hay algo que no haya explicado correctamente. Pueden levantar la mano si alguno, bueno, levantar la mano digitalmente si alguna tiene una pregunta. Bueno, o me he explicado de manera maravillosa o todavía no hemos entrado en la parte más complicada. Muy bien. Entonces, pregunta. Y es una pregunta más bien para ustedes y a pesar de que es una pregunta relativamente sencilla, que alguno de ustedes lo puede plantear como de manera sencilla, no es una pregunta tan fácil de contestar. E incluso la mayoría de las personas que están estudiando ingeniería no tienen necesariamente la respuesta correcta a esta pregunta, a no ser que tengamos los conceptos con los que nosotros estamos trabajando. La pregunta es esta: ¿por qué los aviones no pueden volar al espacio? ¿Alguno de ustedes no tiene por lo menos un concepto o alguna claridad de cuál es la razón? Sin vergüenza, ¿verdad? Porque yo tuve que aprender este tipo de cosas ya conceptualmente cuando hablamos de sistemas espaciales. Luis Guillermo, por favor, dígame. Buenas, bueno, ya lo que yo me imagino o lo que entiendo, pensaría Luis que es Guillermo, lo por... escucho. No, permítame un segundo, a ver. Creo que yo no lo estoy escuchando a usted. Qué pena con usted. Sí, yo sí Creo lo estoy que escuchando, ustedes me están pero... escuchando a mí, pero yo no lo estoy escuchando a usted. No sé si... Sí, creo que sí se escucha, pero yo no lo estoy escuchando. En un momento. Ok, A ver. aló, aló. Ahora lo escucho perfectamente. Ok. Dígame. Sí, bueno, lo que me imagino yo y a lo que entiendo sería por la densidad de la atmósfera, ¿verdad? Que a partir de conforme vamos subiendo cada vez más, la atmósfera es menos densa y eso hace que no, digamos, las alas del avión no puedan tener la suficiente presión al moverse el avión lo suficientemente rápido como para sostener el peso del mismo avión. Es exactamente correcto. Es exactamente correcto. La razón por la cual los aviones no pueden volar al espacio es efectivamente porque nosotros no tenemos la suficiente densidad atmosférica en las capas superiores de la atmósfera para generar la sustentación. Y por eso retomo acá el concepto de la línea de Kalman. El concepto de la línea de Kalman a la larga es lo mismo. Es que nosotros tenemos un punto que no es exacto. Ustedes saben que la densidad atmosférica varía con respecto a la actividad del Sol, pero desde el punto de vista eh, práctico se ha denominado más o menos a los 100 kilómetros como ese punto donde ya no es posible tener sustentación suficiente para poder hacer vuelo utilizando aviones, ¿verdad? Entonces necesitamos otro tipo de propulsión. Esa es la razón y por eso me gusta retomar el concepto porque entonces tocamos el punto de la línea de Kalman, ¿verdad? Y aquí vemos la diferencia, por ejemplo, entre un vuelo suborbital que vuelve a caer, que puede tener una órbita bastante pequeña,
o un vuelo orbital que llega a la velocidad suficiente. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien, muy bien. Supongo que se repasaron las láminas. Historia de lanzadores. El primer cohete en llegar al espacio, no a órbita, sino al espacio, desde el punto de vista de la definición de la línea de Kalman, es decir, tener un vuelo suborbital como el vuelo azul que se muestra acá, es decir, cruzar la línea de Kalman y volver a Tierra sin entrar en órbita, fue lamentablemente un cohete utilizado con propósitos de guerra. Es el cohete B-2 creado por los alemanes para la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de lanzar ojivas hacia ciudades como Londres. Este cohete cruza la línea de Kalman por primera vez en la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto es el primer objeto que llega al espacio. Sin embargo, el primer cohete que pone un objeto orbital es el cohete Sputnik, que es derivado del R-7 y es el primer vuelo orbital. Ese vuelo es el vuelo del satélite Sputnik, que ya nosotros conocemos, el Sputnik 1, que tenía 58 centímetros de diámetro, una potencia de 1 watt. Y acá, si ustedes quieren simular con GMAT el vuelo del Sputnik 1, tienen todos los parámetros que necesitan exactamente. El semieje mayor, 6.955 kilómetros, excentricidad bastante baja, una altitud de perigeo de 215 kilómetros y apogeo de 939 kilómetros, una inclinación de 65.1, un periodo bastante rápido de 96.2 minutos y un epoch el 4 de octubre de 1957, que sería, como nosotros conocemos, el día 1. Y ese es el primer cohete que lleva aparatos al espacio de manera orbital, muy importante. Y este es hasta ahora y hasta creo que dentro de muy poco tiempo el cohete más grande y poderoso funcional de la historia, el Saturno V. Como ustedes ven, el Saturno V se compone de varias etapas y la razón por la que nosotros trabajamos en etapas es porque en el momento en que se consume, por ejemplo, esta primera etapa, como ustedes entenderán, esto se convierte en un peso muerto. Entonces, para nosotros seguir continuando con un momento y aumentar el momento del sistema, es mejor deshacerse de esta primera etapa cuando está completamente consumida y utilizar una segunda etapa que andarla jalando, como dicen, ¿verdad? Y así, esa es la razón por la cual se utilizan diferentes etapas para poder hacer un lanzamiento de un satélite al espacio o de una nave espacial, en este caso, la nave espacial Apolo, que como ustedes ven, no solamente está en la punta, sino que tiene un tipo de cobertura para protegerla de la máxima presión que puede sufrir cuando la nave está en la atmósfera. Entonces, ¿en qué consiste el lanzamiento de un vehículo espacial? Primero, el periodo de vuelo propulsado para elevar el vehículo por encima de la atmósfera. En principio, si ustedes se dan cuenta, si no hubiese atmósfera en un planeta, nosotros probablemente haríamos el primer lanzamiento no directamente hacia arriba, sino como curviándonos para llegar a la primera órbita con la que nosotros estamos trabajando. ¿Por qué es que lanzamos o por qué es que se lanza de manera vertical? La razón por la que se lanza de manera vertical es porque se busca alejarse lo máximo posible de las partes más densas de la atmósfera, para que las partes más densas de la atmósfera no ejerzan un arrastre muy alto. Eso lo vamos a ver en detalle en la clase de hoy, ahorita más tarde. Después de eso, aceleramos hasta una velocidad orbital y después hacemos un segundo mínimo, un segundo cambio de velocidad para ponernos
en la órbita donde nos va a colocar el cohete con el que nosotros estemos trabajando. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el cohete? Voy a cambiar acá hacia la pizarra que tengo lista para explicar esto. Creo que lo que estoy compartiendo es mi pantalla, no la aplicación. Entonces deberían poder ver la pizarra en este momento. ¿Ven la pizarra en este momento, verdad? Sí. Sí. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces, vean esto. En este caso, nosotros tenemos un marco de referencia que se mueve con el cohete como tal. O sea, el marco de referencia con el que nosotros estamos explicando las fuerzas con las que estamos trabajando está pegado al cuerpo del cohete. Y en ese marco de referencia, ustedes ven aquí, vamos a hacerlo más pequeñito, porque no se hace bien. Okay. Aquí vemos X y aquí vemos Z. Esto yo quiero que quede muy claro, porque si ustedes ven, aquí donde dice Local Horizons, es el horizonte. O sea, el plano está orientado exactamente con el mismo plano de la Tierra. Quiere decir que ese cohete, tal como lo estamos viendo, está inclinado con respecto digamos, a la superficie de la Tierra como tal. Entonces, el marco de referencia no está en la superficie de la Tierra, sino que el marco de referencia está en el cuerpo del cohete. Esto es fundamental, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, ese horizonte local, la fuerza de gravedad que se está ejerciendo sobre el horizonte local se ejerce sobre el centro de gravedad del objeto, que es este que está marcado acá. Ese es el centro de gravedad. Y se ejerce perpendicularmente, ¿verdad?, al horizonte. O sea, la fuerza de gravedad se ejerce hacia abajo, lo que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Esto es bien importante y esto tiene que quedar completamente claro. Van a darse cuenta que si ustedes vieron vectores en secundaria, esto debería quedar completamente claro y no debería ser problema. Pero, por favor, si en voy a ir paso a paso y en cada paso voy a preguntar si queda completamente claro. Este primer paso está completamente claro. Si no está completamente claro, me levanta la mano alguien y lo explicamos de nuevo. Profe, tal vez sí lo pueda volver a explicar. ¿Qué parte? Por favor, no me diga que Eh, todo. lo último que dijo, lo del centro de gravedad. Ok, esto es bien importante. Si ustedes no han trabajado en mecánica, probablemente no conocen el concepto, pero y lamentablemente no lo voy a explicar acá. Pero desde el punto de vista de mecánica, el centro de gravedad es el punto, cuando usted tiene un objeto, ¿verdad? Que cada punto del objeto tiene su gravedad. O sea, por ejemplo, este punto, hay una fuerza de gravedad que se ejerce sobre ese punto, hay otra fuerza de gravedad que se ejerce sobre este otro punto, hay otra fuerza de gravedad que se ejerce sobre ese otro punto, etcétera, etcétera. El centro de gravedad es el punto donde nosotros podemos asumir que toda la masa del cohete está en ese punto y es, desde el punto de vista matemático, exactamente igual que la sumatoria de todos los efectos de gravedad de cada uno de los puntos del cohete. Eso es el centro de gravedad. Muy básicamente, porque obviamente es un concepto que se tiene que generar con una integral de todas las gravedades que se están ejerciendo en cada uno de los puntos de masa del cohete. No sé si con eso me explico. Sí, ok, gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, en el centro de gravedad es el punto donde se está ejerciendo esa gravedad, ¿verdad? Ok. Y tenemos otras dos fuerzas con las que nosotros vamos a lidiar. La primera de las fuerzas, vamos a ver, en este caso, bueno, son varias fuerzas. En este caso, nosotros asumimos que el empuje o thrust en este gráfico se está ejerciendo por parte de los propulsores del cohete y se está ejerciendo exactamente sobre el centro del cohete.
Entonces, este es el centro del cohete, que es el eje X, y el empuje, en este caso, en esta gráfica, se está ejerciendo sobre ese centro. Sin embargo, la velocidad de este cohete en este momento difiere un poquito del empuje. O sea, hacia dónde se está moviendo el cohete en este momento, que es este gráfico que estoy haciendo acá, que esto es V. Voy a borrarlo acá para que no se borre el V que nosotros tenemos aquí. Es el vector de velocidad en ese momento del cohete. O sea, que hacia donde estamos empujando el cohete y hacia donde se está moviendo en ese instante son exactamente lo mismo. Muy importante. Es la velocidad en el, ¿cómo se llama? Exactamente 180 grados de vuelta a la velocidad es que se está produciendo el arrastre, que estamos llamando D por drag. Esto es drag. ¿Por qué? Bueno, piensen en un carro. Si ustedes van hacia el norte, el empuje, vamos a ponerle aquí empuje para que... es hacia el sur. Si ustedes van con esta dirección que tenemos en verde, el empuje exactamente es exactamente en el sentido contrario. O sea, su dirección es la dirección contraria a la velocidad. Sin embargo, si ustedes observan, ese empuje no se está haciendo en el centro de masa, sino que se está haciendo en lo que denominamos el centro de presión, que en este caso se llama Center of Pressure, ¿verdad? Que es este punto que estoy poniendo en azul, es lo que nosotros denominamos el centro de presión. El centro de presión es conceptualmente muy parecido al concepto de centro de gravedad. El centro de presión es el punto donde ustedes pueden asumir que se está ejerciendo la presión y que se da por la sumatoria de todas las presiones que se ejercen sobre todos los puntos del cohete. Entonces, todos los efectos que tengan que ver con la presión atmosférica se dan en ese punto. Uno de esos efectos es el empuje, que es contrario a la velocidad, y el segundo efecto es el efecto por el cual los aviones vuelan, que aquí denominamos lift en inglés, y que se trata de la sustentación. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos la fuerza de la gravedad, del empuje, de la sustentación y en este caso el arrastre. Esto no es el empuje, esto es el arrastre. Esto es el arrastre, mis disculpas. Esto es arrastre. El empuje es el que está ejerciendo. El empuje es el que está ejerciendo los propulsores del cohete. Luis Guillermo, por favor. Bueno, tengo una es una pregunta y otra es un comentario. Bueno, tal vez los dos son Por supuesto. preguntas. Con respecto a esto de la sustentación y lift, me imagino que la razón por la que el centro de presión está un poco más atrás que el centro de gravedad se debe a los flaps, digamos, ¿cómo se llama? A las aletas que tiene el cohete atrás para mantener estabilidad, ¿verdad? Es Y una que de las eso partes, sí. probablemente hace un poco más de presión por eso y se trae un poco atrás el centro de presión. Exactamente. Es una de las razones. Pero en general hay varias maneras en las que usted ejerce hace que ese centro de presión esté por debajo del centro de gravedad. Y los cohetes son diseñados para que el centro de presión esté detrás del centro de gravedad, porque eso les permite mantenerse estables. Si el centro de presión en algún momento está por encima del centro de gravedad, el cohete se destabiliza y empieza a dar vueltas. Digamos, Entonces hay es toda una parte de un explicación. criterio de diseño. Es totalmente un criterio de diseño y está diseñado de manera deliberada de esa manera. Sí, es una muy buena pregunta.
Y la otra cosa era, tenemos el vector de empuje que está atrás, me imagino que está obviamente por los propulsores, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo se llama? Del motor, del cohete, digamos, el propulsor. Así Este, es. estos, ya en los cohetes actuales, pues estos se montan sobre, no conozco la palabra en español, sobre gimbals. Entonces pueden rotar y pueden moverse, ¿verdad? En diferentes direcciones. Eso no se está considerando en este diagrama, ¿verdad? Que En esos, que este esos, diagrama, no, este diagrama está simplificado. ajá. Ahorita vamos a hablar justamente, eso es una de las características de las que vamos a hablar más tarde, pero en este diagrama estamos haciendo una simplificación en que el empuje se está dando de esa manera para Ok, poder describir cada una de las fuerzas. ok. Pero digamos, para hacer el cálculo del ángulo que necesita el propulsor, se seguiría algo similar a esto, ¿verdad? Y al Es final de correcto. cuentas, nada más lo que se Absolutamente, busca es cancelar, absolutamente, ¿ya? absolutamente. Ok, Listo, gracias. pura vida. Muy Gracias. buenas observaciones, Guillermo, pura vida. Gracias. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Ok, si no hay preguntas, entonces continuamos. Vamos entonces a describir las fuerzas que se están ejerciendo sobre el cohete en este caso. Entonces voy a borrar, no, ¿sabe qué? No voy a borrar esto, porque me puede servir para el futuro. Voy a copiarlo. Vamos a hacer esto. Es que lo tenía listo de esta manera, pero ya vi que ajá, lo copié con todo y descripciones, pero voy a borrar las descripciones acá. Y entonces, ok, creo que, ajá, mis disculpas, ustedes saben que este tipo de cosas son un poquillo tramposas. Voy a hacer esto para abajo y esta la quiero escribir aquí para que no perdamos esa información, porque nos puede servir para dudas en el futuro. Muy bien, ok, vamos a ver. Entonces, nosotros vamos a trabajar para describir esta ecuación que estoy poniendo acá. Esa ecuación son la sumatoria de aceleraciones en el eje X. Recuerden que el eje X es el eje que está viéndose acá, ¿verdad? Este es el eje X, pero lo voy a borrar para ir describiendo cada una de las fuerzas. ¿Ok? Entonces, vamos a describir la fuerza en el eje X y la fuerza en el eje Z. Entonces, muy importante acá, aquí estamos diciendo masa por aceleración es esto. En este caso, W es masa, que está pensado como weight. Lo utilizan como weight y no como mass, por una razón muy importante. Esa masa va cambiando. Recuerden que en cohetería, la masa del cohete depende mucho del combustible que tenemos dentro del cohete y por lo tanto esa masa va a ir cambiando poco a poco conforme el cohete va agotando el combustible. Entonces, aquí las fuerzas del empuje, el arrastre y la sustentación están dadas como proporciones ¿cómo le digo? Proporciones de la fuerza de gravedad. Entonces, por ejemplo, la fuerza de empuje sería T por G. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un empuje que es 3 veces la gravedad, entonces sería 3 por 9.8, 9.81, etcétera, etcétera, etcétera. Y así igualmente con el arrastre, que sería D por G, la fuerza, perdón, aquí no lo están viendo ustedes, D por G, y la sustentación, que sería L por G, ¿verdad? Ese sería el valor correcto de la sustentación, y aquí, como ustedes ven, estamos poniendo la masa abajo, porque esto es masa por aceleración. Aquí solamente estamos poniendo aceleración para dividir esta ecuación. ¿Ok? Entonces, vamos a eso. El primer valor es el valor del empuje. El valor del empuje, como todo el valor del empuje en este caso está dado en el eje X, eso es fácil de ver, ¿verdad? El empuje, T, el empuje total va a ser igual a T por G.
Entonces aquí tenemos T por G, perdón, vamos a... Aquí tenemos T por G dividido entre W. ¿Ok? Ese es el primer valor, el valor de empuje. Ese, como está en el mismo eje X, es bastante fácil. Ahora vámonos a la gráfica, a donde está el diagrama de cuerpo libre que nosotros tenemos acá a la derecha, y veamos estos ángulos. El ángulo alfa que tenemos acá es el ángulo entre la dirección del empuje y la dirección de la velocidad, ¿ok? Y el ángulo psi que tenemos acá es el ángulo entre la dirección de la velocidad y la dirección del horizonte local, ¿ok? Entonces, si ustedes observan esta parte de acá, esto me dice que esta parte de acá es 90 menos alfa más psi, que es 90 menos el ángulo que nosotros tenemos en este punto de acá. Como esto es 90 menos el ángulo y este ángulo entre el horizonte local y la fuerza de gravedad es de 90, quiere decir que acá este ángulo y a este ángulo alfa más psi, le voy a llamar teta. Este ángulo teta es lo que nosotros tenemos acá. Este ángulo teta es lo que nosotros tenemos entre esta línea de acá y la gravedad. Eso quiere decir que esa gravedad va a tener dos componentes. La componente en z de esa gravedad y la componente en x de esa gravedad. Como tenemos este teta que está acá, quiere decir que la componente en x de esta fuerza, que es la fuerza de la gravedad, recuerden que a pesar de que aquí dice W, esto es G, o sea, esta fuerza completa que nosotros tenemos acá, esto es, vamos a hacerlo así para no confundirnos, esto es G, ¿verdad? Eso quiere decir que este componente de acá sería G por el seno de teta, y este componente de acá sería G por el coseno de teta. Esos son los componentes en cada uno de los ejes con los que nosotros estamos calculando esa parte de acá, y entonces quiere decir que la gravedad estaría en esta parte de la ecuación. Ahí está. De hecho está multiplicado el G, que está aquí, por el seno de teta, psi más alfa. ¿Ok? Me explico hasta acá. Esa parte, ya tenemos dos elementos. ¿Los dos elementos están claros o hay alguna duda? Ok, muy bien. Vamos al tercer elemento, que es el elemento del arrastre. El elemento del arrastre, como ustedes pueden ver de la gráfica que nosotros tenemos acá, voy a borrar la parte de la gravedad. Es contrario al elemento de la velocidad. Aquí tenemos este ángulo alfa y aquí está el arrastre D y aquí tenemos también ese ángulo alfa. Por lo tanto, el arrastre en el eje X, que sería este elemento que está acá, ese sería el arrastre en X, sería D por el coseno de alfa. Ese sería el elemento con el que nosotros estamos trabajando acá y sería el elemento que nosotros tenemos aquí. ¿Me explico? No sé si queda alguna duda acerca de ese elemento. No hay dudas. Ok, muy bien. Y entonces, el último elemento del que nosotros vamos a hablar es el elemento de la sustentación, y como la sustentación por definición está a 90 grados,
del arrastre, el elemento de arrastre está dado por el coseno de alfa y el elemento de sustentación está dado por el seno de alfa. Este es el elemento de sustentación o lift en inglés, que está a 90 grados de ese otro elemento. Y entonces en el caso del eje X, ese elemento sería la multiplicación del valor de esto por el seno de este alfa. ¿Ok? En el caso del eje Z, que recuerden que es el eje que nosotros tenemos aquí, esto es Z, tenemos las mismas fuerzas con las que nosotros estamos trabajando, pero la primera diferencia es que en el eje Z, por definición, de acuerdo a esta circunstancia que tenemos acá, como bien dijo Luis Guillermo, si nosotros tenemos que los motores del cohete se van moviendo de izquierda a derecha de otra manera, entonces sería un poquito diferente, ¿verdad? Pero en este caso no estamos asumiendo arrastre, y entonces lo primero que tenemos es la gravedad. Como nosotros ya hemos dicho, acá, lo podemos ver en esta parte de acá, el elemento de la gravedad que está en Z es este elemento. Ahora me quedó bastante más feo. Vamos a hacerlo más bonito. Es este elemento que está acá. Y aquí están los dos elementos que forman la gravedad. Este sería G. Y este es teta. G por el seno de teta. Y este es G por el coseno de teta. Y por lo tanto, aquí es donde ustedes ven el elemento de la gravedad G por el coseno de teta. ¿Ok? En el caso de cómo afecta el arrastre y cómo afecta el empuje, evidentemente, si el elemento, en el caso del eje X es coseno, ¿verdad? El elemento del arrastre, en el eje Z sería, perdón, seno, y el del empuje, si el del empuje es seno, entonces en este caso es coseno, para poder obtener los elementos completos de la velocidad que están ejerciendo fuerza sobre la velocidad del cohete. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Lo que nosotros queremos es que este elemento de empuje sea más grande que los otros dos elementos y que el elemento de la sustentación sea equilibrado de acuerdo a nuestra conveniencia. Ese es el principio sobre el cual nosotros trabajamos en la elevación de un cohete cuando nosotros estamos trabajando. Yo sé que esto es una sobresimplificación de literalmente ciencia de cohetes, pero con esto lo que quiero es que quede más o menos claro cómo es que está funcionando esta parte de acá, por lo menos tener una conceptualización. No sé si tienen preguntas hasta acá. Yo sé que podrían tener muchísimas preguntas. Si son preguntas que están en el ámbito de esto, lo contesto, y si no, con todo gusto lo podemos revisar luego. ¿Preguntas? ¿Hay alguna gente de acá que son coheteros de diferentes países para los cuales probablemente esto sea un poco bastante sencillo? Cualquier observación, cualquier cosa, con muchísimo gusto lo podemos ver. Pero recuerden que estamos en un curso de introducción y esto es importante entonces aterrizarnos en esta parte. Entonces, aquí tenemos la ecuación en X que ya vimos. Aquí tenemos la ecuación en Z que ya vimos. Y lo que nosotros andamos buscando es conseguir un delta V. Recuerden que nosotros hablamos de delta V. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos cambiar la velocidad de la carga útil del cohete. Y ese delta V va a estar dado por el delta V que nos da el empuje del cohete, más el delta V de la gravedad, más el delta V del drag. Porque el delta V del cohete es teóricamente el delta V que nosotros tendríamos si no hubiera nada en contra del cohete. Pero tenemos que agregarle, compensar lo que nos quita la gravedad y lo que nos quita el arrastre para nosotros poder elevar el cohete. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo siguiente. Vean esto es bien interesante. Nosotros en esta gráfica, lo que tenemos acá en el eje X
es el empuje con respecto al peso, y aquí sí estamos hablando de peso, no solo de masa, al peso inicial del objeto. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un empuje con respecto a peso inicial de 1 y tenemos qué sé yo, la carga útil o el helicóptero o el avión exactamente en ese punto, quiere decir que estamos completamente equilibrados y estamos en el aire, sin subir ni bajar. Cuando tenemos un 2, quiere decir que el empuje, la fuerza del empuje, es 2 veces la fuerza de gravedad. Cuando tenemos un 3, quiere decir que el empuje es 3 veces la fuerza de la gravedad, etcétera, etcétera. Entonces, vean esto. Aquí hay algo bien importante. Si nosotros tenemos un empuje contrapeso muy bajo, quiere decir que la presión atmosférica no está ejerciendo mucha fuerza sobre nosotros, ¿verdad? O sea, es como cuando nosotros andamos con un carro a 50 kilómetros por hora, en lugar de andar a 100 kilómetros por hora. La presión de la fuerza del aire no es tan alta. Sin embargo, cuando nosotros andamos muy lento, como estamos elevándonos más lento, la fuerza de la gravedad está ejerciendo mayor presión. Entonces, cuando nosotros estamos teniendo un empuje muy bajo, ¿cómo se llama? El empuje, como tal, vamos a escribirlo acá. El empuje, que está acá, el arrastre, no es tan alto. En esta parte el arrastre no es tan alto. Pero ¿qué pasa? Como duramos más tiempo elevándonos, la gravedad nos va a quitar más energía. ¿Qué pasa cuando más bien el empuje es muy alto? Lo que pasa es que la gravedad ejerce menos presión, perdemos menos energía por la gravedad, pero perdemos más energía por el arrastre. Entonces, tenemos que hacer un equilibrio y buscar un punto en que nosotros perdamos la menor cantidad de energía posible, porque tenemos que hacer un equilibrio entre estos dos puntos y cada una de estas gráficas es diferente para diferentes cohetes. Por ejemplo, acá está el transportador espacial, en este delta que tenemos acá, y aquí está el cohete Titan 4. Ahora, no son los únicos parámetros con los que nosotros trabajamos, y esto es bien importante, yo siempre lo explico en clase. Puede ser que el punto donde nosotros perdemos menos energía sea un punto, por ejemplo, donde el cohete despegue con un empuje de 10 G. Pero si el cohete es un cohete con el que nosotros vamos a lanzar personas al espacio, nosotros por diseño no vamos a querer que las personas sufran 10 veces la fuerza de gravedad sobre sus cuerpos, ¿verdad? Porque se van a desmayar. Entonces, usualmente, si son cohetes no tripulados, pueden ser que busquen el equilibrio donde tenemos menos, donde estas fuerzas están ejerciendo menos, estamos perdiendo menos energía, pero pueden haber otros parámetros con los que nosotros tengamos que trabajar. No sé si tienen preguntas hasta acá. Yo sé que esto es un tema complejo, pero es una conceptualización inicial que me gusta que tengan. ¿Preguntas? Ok, no, ninguna pregunta. Muy bien, entonces, parámetros importantes. Max Q. Max Q se refiere al máximo estrés dinámico. Es el punto donde nosotros estamos elevándonos y vamos a recibir la mayor cantidad de fuerza debido a la presión atmosférica. Como ustedes entenderán, es una combinación de dos cosas. La primera es la velocidad y la segunda es la densidad. Por eso el punto de máxima presión atmosférica no necesariamente es el punto de máxima velocidad. El punto de máxima velocidad es el final del lanzamiento, por supuesto. Pero al final del lanzamiento, como no hay prácticamente atmósfera, este valor de densidad
es bastante bajo y por supuesto entonces ejercería poca o ninguna presión sobre el objeto. Ese punto es muy importante porque es el punto en el cual el cohete va a ser las paredes, digámoslo así, del cohete, o sea, la estructura del cohete va a ser más forzada a resistir, o sea, el punto de mayor presión. Por eso es que cuando ustedes ven un lanzamiento de un cohete y la gente dice Max Q y el cohete sigue volando y la gente celebra y uno no sabe qué pasó, es por eso, ¿verdad? Es porque la presión se ejerció, la presión máxima se ejerció y por lo tanto quiere decir que el estrés que recibe el cohete ya fue el máximo, digámoslo así. Luis Guillermo. Una pregunta con respecto a eso. Sí, Bueno, claro. sí, yo había visto ese término también, digamos, como menciona usted, durante los lanzamientos, principalmente los de SpaceX, que cada rato son los que más salen en Internet. Y siempre quedaba con la duda, digamos, yo no sabía si eso era como una altitud definida. Y bueno, ya vemos con esta ecuación que realmente no está ni definido por altitud ni está definido por el peso del cohete, sino que tiene que ver con más bien como una función de la velocidad en la que está, porque básicamente la densidad atmosférica es una constante para la misma lanzadera, digamos, desde el mismo sitio, el mismo launchpad, digámoslo así, digámoslo, bueno, es que puede que no sea constante porque va a depender del viento, pero básicamente depende de la velocidad a la que está viajando el cohete. Y la pregunta es entonces, ¿existiría un perfil de lanzamiento en el que es posible encontrar varias veces ese max Q? Digamos, si yo me lo encuentro primero porque voy a cierta velocidad, luego trato de bajarla y luego meto otro empuje y acelero nuevamente. Digamos, tal vez no es práctico, pero sería posible. Es una muy buena pregunta, Luis Guillermo, y de hecho me deja entrar en el tema que está aquí. Sí, la presión, por ejemplo, acerca del nivel del mar es la misma, pero recuerde que nosotros vamos cambiando la altitud y por lo tanto la densidad del aire va disminuyendo de manera exponencial conforme nosotros vamos aumentando la altitud a la que nosotros estamos trabajando. Entonces no va a ser el momento de mayor velocidad, va a ser el momento en que la multiplicación de estos dos valores sea más alta. Ok, sí, Entonces, es una pues, función de las dos cosas, de la velocidad de y de las la dos altitud. cosas. Y de la densidad. Sí, y la densidad es función de la altitud, correctamente. Exactamente. Es función de la velocidad y función de la densidad. Y la densidad es función de la altitud. Y obviamente tiene que ver con las características en ese momento de la atmósfera, pero la densidad de la atmósfera, a pesar de la velocidad del viento, no cambia demasiado a diferentes altitudes. Entonces, digamos que en Max Q. Y bueno, no Bastante sé, bien. si eso afectará, bueno, me imagino que también por eso se aseguran de lanzar en días que no estén demasiado nublados o con demasiado peligro de vientos fuertes o cosas así, ¿verdad? Obviamente. Vamos a ver, en el caso de el caso de días nublados o de vientos fuertes tiene que ver más con una cuestión de seguridad. Porque si nosotros estamos, el control del cohete va a requerir mayor energía si nosotros tenemos una mayor cantidad de perturbaciones, ¿verdad? Y eso tiene que ver directamente con navegación y control. Sí, claro, y va a ser más Pero difícil mantener el rumbo que se quiere, ¿verdad? exactamente, por supuesto, forzaría más a los actuadores que tiene el cohete con el que nosotros estamos trabajando. Pero bueno, en el pasado han pasado lanzamientos incluso hay un lanzamiento de Apolo famoso que creo que el Apolo recibió un rayo directamente, o sea, Bueno, sí se puede, pero es bastante más arriesgado. Y si usted hace los cohetes, qué sé yo, más fuertes o más robustos para ese tipo de lanzamientos, querría decir que los cohetes serían más caros. Es menos caro hacer un cohete que no sea tan robusto y si no se puede lanzar, simplemente no lanzarlo, que hacer un cohete que soporte ese tipo de ujú. cosas. Y quizás hasta más pesado sería también y todo. Ah, sin duda, porque entre más robusto, definitivamente estaríamos trabajando con algo pues, más pesado, ¿verdad? Muchas Muy gracias. bien, Joan. Bueno, profe, una consulta. Estuve investigando un poco sobre lo de las fuerzas G en el ser humano, lo que puede soportar el ser humano.
y me encontré información variada. Dicen que un piloto de caza puede llegar a alcanzar a soportar 9G hasta que sufre la pérdida de conciencia por el G-LOC. Pero después encontré que cuántos G puede soportar el cuerpo humano, dice que 46.2 G. Y bueno, ella dice que sufrió fracturas de costillas y todo eso. Pero después lo chistoso fue que encontré que cuál es la velocidad máxima que puede soportar un cuerpo humano, y dice que son 5G sostenidas y después pierde la conciencia. ¿Cuál es el dato correcto en caso de que una persona sea astronauta o esté en un transportador? ¿Qué es lo que qué parámetros se toma en cuenta? Es una buena pregunta y la respuesta no es sencilla. Primero que todo, diferentes personas tienen diferente resistencia a las fuerzas G. El traje espacial ayuda para algunas cosas, tiene que ver mucho la constitución de la persona. El parámetro de soporte es diferente. Por ejemplo, para los vuelos suborbitales de Blue Origin, están asumiendo que lo máximo que usted va a tener que soportar, por ejemplo, que sea el caso en que la cápsula de escape se tenga que utilizar, porque esos son vuelos para personas no profesionales, es de 4G, ¿verdad? Yo conozco personas que han soportado 7, 8G sin desmayarse, como probablemente yo no soporte más de 5. La respuesta es compleja, ¿verdad? Y esos parámetros de 30 y tanto G no están hablando de la conciencia, están hablando de que usted literalmente se quiebre. O sea, que se quiebren las costillas, que se quiebren las cosas. O sea, usted a 10G pierde el razonamiento, pero no se le quiebran las costillas. Entonces, muy probablemente todas las respuestas que usted encontró son correctas, pero no podría decirle con certeza en este momento, pero para darle un parámetro más o menos por ahí anda. No sé si con eso le contesto. Supongo que sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, continuando con esto, justamente lo que nos decía, lo que un poco nos decía Luis Guillermo, hay varias maneras de controlar el cohete, y lo que nosotros andamos buscando es que el cohete asuma una cierta inclinación. ¿Cómo es que nosotros asumimos una cierta inclinación? Nosotros lo que andamos buscando es que el cohete asuma con su posición de roll. Roll es como cuando usted está dando vuelta a un lápiz, dándole, ¿cómo se llama? Como dar vueltas sobre su propio eje. El roll es lo que ustedes ven acá. Es este cohete dando vueltas sobre el eje de empuje. Este eje, como que ustedes agarran este eje acá y le dan vuelta alrededor de ese eje. Ese es el roll. Y el yaw es volverme, qué sé yo, para la izquierda o para la derecha. Y el pitch es volverme hacia abajo o hacia arriba en este caso de acá. Entonces, la idea del pitch maneuver es que ustedes alineen la manera en que el cohete se va inclinando. Recuerdan que, vamos a ver, voy a hacerlo otra vez con pizarra, porque creo que esto va a ser importante hacerlo con pizarra. Vamos a ver, entonces, vamos a ver si estamos dibujando acá. Recuerden que, por ejemplo, ustedes tienen un cohete que primero está, qué sé yo, volando en esta dirección, ¿verdad? Después, conforme el cohete va haciendo el movimiento de pitch en inglés, el cohete va a ir inclinándose, ¿verdad? Para ir asumiendo su posición orbital, ¿verdad? Para ir asumiendo la posición que tiene la órbita. O sea, la posición de pitch es el movimiento que nosotros tenemos en este ángulo. Ya vemos, otra vez lo estoy llamando teta. Vamos a hacerlo un poquito más bonito para que se vea bien. Acá. Entonces tenemos este ángulo teta y este ángulo. Entonces nosotros nos vamos inclinando para acá. Si ustedes lo ven desde arriba, la idea sería que, por ejemplo,
si estamos lanzando el cohete desde este punto y estamos viendo el lanzamiento desde arriba, la idea sería que el cohete asuma un cierto ángulo, que es el ángulo, que ese ángulo corresponde a la inclinación de la órbita a la que nosotros estamos buscando. Recuerden que cuando nosotros estamos hablando de cambios de órbita, ya en órbita, la cantidad de energía que requerimos para cambiar una inclinación es muy alta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Lo que nosotros buscamos es que más bien el cohete, dando simplemente una vuelta sobre su propio eje, asuma esa inclinación y después va inclinándose con respecto a esa inclinación. O sea, el cohete va asumiendo la inclinación requerida en la órbita con la que nosotros estamos trabajando. Ok, entonces, para ejercer ese tipo de movimientos, hay diferentes maneras con las que se puede controlar el cohete, como justamente mencionaban antes. Uno es a través de control aerodinámico, donde los fins están ejerciendo un cambio y por lo tanto puede controlarse. La otra es que literalmente nosotros estemos controlando el motor del cohete para moverlo de un lado al otro. Otra puede ser que tengamos cohetes secundarios que vayan ejerciendo fuerzas pequeñas y que vayan moviendo el cohete como tal. Y la última es que nosotros modifiquemos el flujo que se está teniendo en la parte de afuera del cohete y por lo tanto vayamos cambiando la dirección de la fuerza. Así, cuando nosotros estamos ejerciendo ese lanzamiento, nosotros vamos a tener perfiles como estos. Como ustedes ven, lo primero que nosotros andamos buscando es salir lo más rápido de la atmósfera para que el arrastre que la atmósfera ejerce se dé durante muy poco tiempo. ¿Qué pasa si nosotros en esta órbita que estamos acá no queremos seguir una trayectoria como, vamos a ver, como esa, sino que queremos ejercer una trayectoria, qué sé yo, algo más así, por ejemplo? ¿Qué pasa? Que si esta parte de aquí es muy densa, ¿verdad? Esta parte de aquí tiene una densidad muy alta de la atmósfera, todo este tiempo que nosotros estamos, vamos a ver, debajo de esa parte densa de la atmósfera, estamos teniendo un arrastre muy alto. En cambio, si nos vamos lo más rápido posible, ¿verdad? Nosotros vamos a tener mucho menos arrastre y vamos a ser mucho más eficientes desde el punto de vista energético. Y esa es la razón por la que nosotros nos lanzamos directamente hacia arriba para después ir buscando la órbita con la que nosotros vamos a trabajar. Una vez que hemos, por ejemplo, en este ejemplo de un cohete de 2 etapas, una vez que nosotros hemos gastado esta primera etapa, se deshace de esa etapa, a veces cae al océano, a veces cae a tierra, y se hace un lanzamiento, otro cambio de velocidad para poner la carga útil, que por ejemplo es un satélite en órbita. Esto es lanzamiento de cohetes en el siglo XX. Ahora, lo que hace SpaceX es bastante más impresionante. Nosotros, efectivamente, perdemos esta segunda etapa, igual para que esta masa no nos esté ejerciendo para tener más momento, pero esta segunda etapa todavía tiene un poco de combustible y vuelve a aterrizar para ser reutilizable. Como dice la gente de SpaceX, especialmente Elon Musk,
el hecho de que los cohetes no fueran reutilizables es como que nosotros voláramos en avión y cuando volamos una vez en el avión se deshicieran del avión, ¿verdad? Los tiquetes serían carísimos, carísimos, carísimos. Y entonces esto definitivamente se ha convertido en una revolución desde el punto de vista del costo para lanzar dispositivos. Como una curiosidad, aquí puse el perfil de lanzamiento del transbordador espacial. El transbordador espacial tenía 2 cohetes sólidos, que eso se habla en la clase de propulsión de este mismo curso sobre cohetes sólidos y cohetes líquidos, todavía no es el tema. Estos cohetes sólidos son los que lanzan esta primera etapa acá hasta tener el primer cambio de velocidad. Y en el caso del transbordador espacial, esto que vemos acá no es un cohete, sino que se trata de un tanque de combustible. Los motores del cohete están en el mismo transbordador. El caso del transbordador ruso, el Buran, no utiliza un tanque de combustible, sino que utiliza un tercer cohete. Eso tiene algunos parámetros de seguridad que son bastante mejores. La parte de los cohetes sólidos son parcialmente recuperables y aterrizan con paracaídas en el espacio. Y acá el tanque externo vuelve a caer y entonces nosotros tenemos el corte que lleva al transportador espacial al espacio. Yo en esta clase tengo un par de videos que me gusta enseñar para ver los principios que hemos visto el día de hoy. Lo que no sé es si en Zoom va a poderse ver bien el video. Lo que voy a hacer es pausar algunas cosas. Vamos a ver, perdón. Pausar algunas cosas para que ustedes podamos ver bien qué es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, en este caso, vamos a ponerlo en el 5.26. Por favor, ahora sí voy a empezar a observar el chat y me dicen cómo están viendo el video. Vamos a ver si el sonido funciona. Este es el lanzamiento de una cápsula tripulada tipo Soyuz. En este caso, como ustedes observan, la velocidad en la que el sistema sale, el empuje, es relativamente bajo porque estamos hablando de una cápsula completamente tripulada. En este caso, como ustedes ven, el perfil va cambiando poco a poco con respecto a la altitud con la que el sistema está elevándose y los cohetes secundarios están ejerciendo la primera fuerza que se ejerce sobre el sistema. Acá ustedes ven la cantidad de empuje que nosotros tenemos, es 1.5 G, ¿lo vieron? Ok, qué dicha, se está viendo. Y entonces aquí, cuando nosotros tenemos 11 kilómetros, estamos a 1000 y tanto kilómetros por hora. Estamos tratando de salir lo más rápido posible de la atmósfera terrestre para tener la menor presión posible. Acá en este caso tenemos 2G, todavía es bastante bajo, ¿verdad? Y ya llevamos 16 kilómetros desde el punto de vista del recorrido sobre la superficie terrestre. Lo que nosotros vamos a tener pronto es que ya esa primera etapa, que en el caso del Soyuz no es una etapa que está abajo, sino que está lateral, va a gastarse completamente y va a ser eliminada. Es este elemento que nosotros tenemos acá. También el lanzamiento que hubo arriba es lo que se denomina la cápsula, el sistema de escape de los astronautas, el cohete Soyuz, tiene un sistema para evitar, si hay algún problema, que los astronautas escapen de la cápsula. Y de hecho fue utilizado hace como un par de años, porque hubo un problema de función. Y el Soyuz entonces tuvo que utilizar esto y los astronautas no llegaron al espacio. Y como ustedes ven, esta primera parte del lanzamiento ponía
si no tenía ningún otro tipo de cambio de velocidad, en una trayectoria parabólica de 350 kilómetros. Aquí ya tenemos 3.5 G sobre los astronautas. Y pronto, cuando ya estamos, creo que ahorita dan ¿cómo se llama? La altitud. Ya en el punto en que nosotros nos encontramos de altitud, ya la presión atmosférica no ejerce tanta arrastre y por lo tanto ya la carga útil, que es la cápsula Soyuz, no necesita el protector que tiene en este caso. Y así el sistema se separa de la cápsula. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Separa de la segunda etapa y la cápsula se pone en su órbita estacionaria. Esa órbita estacionaria es a partir de la cual nosotros empezamos a hacer los cambios de órbita que vimos en la clase pasada. Ok, vamos a dejar este video hasta acá. El otro video que quería que observaran ya después de ver esta clase es el video del Falcon Heavy, que creo que lo van a ver diferente después de lo que hemos visto en esta clase, pero creo que ver este video es más emocional con sonido, así que se los voy a dejar como un link en el chat. Muy bien. Ok. Varios conceptos fundamentales. Primero, ¿por qué es mejor lanzar desde el ecuador? Recuerden que la Tierra está girando sobre su propio eje y que la órbita como tal tiene que ver con la parte inercial. Entonces, desde el punto de vista del marco de referencia inercial, si nosotros nos encontramos girando en el centro del ecuador, estamos yendo a 1670 kilómetros por hora con respecto al marco de referencia inercial. Si estamos en la mitad del camino al polo, estamos yendo a 1180 kilómetros por hora con respecto al marco de referencia inercial. Eso quiere decir que nosotros, si lanzamos desde aquí, de oeste a este, estamos ganando 1670 kilómetros por hora de velocidad inicial, que serían aproximadamente 500 kilómetros por hora menos que la mitad del camino del polo. Ustedes saben cuánto puede ser esa cantidad de combustible que nosotros requerimos para un aparato como un cohete, imprimirle 500 kilómetros por hora. Esto es una cantidad tan importante e implica tanta reducción de costos que en muchos casos se trasladan los cohetes hasta el Ecuador porque es más barato eso que lanzarlo desde otro punto de referencia. Tipos de lanzamientos. Se puede poner elementos en órbita desde la Estación Espacial Internacional, que evidentemente para llegar a la Estación Espacial Internacional requerimos que un cohete nos ponga, o un sistema de lanzamiento, nos ponga en la Estación Espacial Internacional. De hecho, este método de lanzamiento de la Estación Espacial Internacional fue utilizado por el satélite que se lanzó por parte de Costa Rica, fue utilizado también por México y se habrá utilizado el 28 de este mes por la gente de la Universidad del Valle de Guatemala también para lanzar su propio satélite. La idea es que primero lo ponemos en un cohete en la Estación Espacial Internacional, en este caso es un Falcon 9, y desde la Estación Espacial Internacional se propulsa aproximadamente a la misma altitud de la Estación Espacial Internacional. Jonathan, ¿cuál es su pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, no sé si es idea mía, pero a la hora de lanzar el satélite de la estación espacial, ¿no es que lo manda como con una cierta inclinación hacia abajo? Es una posibilidad, definitivamente, porque nosotros requerimos que el satélite no se quede en la órbita de la Estación Espacial Internacional para que no choque con la Estación Espacial Internacional, ¿verdad? Por supuesto. Pero no estoy muy seguro de si es inclinación hacia abajo. Sinceramente tendría que revisarlo. Yo preferiría no
no decírtelo con certeza, pero sí, tiene sentido. Ok, y digamos, si se envía, digamos, si se saca la estación con una cierta inclinación, ¿eso afecta a la hora de que el satélite, digamos, empiece a caer más rápido o más lento? Por supuesto, por supuesto. Porque recuerde que la velocidad inicial orbital que nosotros le imprimimos al satélite va a tener que ver con la órbita a la que el satélite se estacione y es todo lo que nosotros vimos en la clase pasada. Ok, gracias. Con gusto. Ok. Entonces, por cuestión de curiosidad, acá puse todas las naves espaciales pasadas, presentes y en diseño en este momento que han puesto carga útil, ya sea humanos o carga, en la Estación Espacial Internacional. El Soyuz, que es la cápsula que se utiliza para llevar astronautas, que es rusa. La cápsula Progress, que es muy parecida al Soyuz, pero es solamente de carga. La cápsula Cygnus, que es de Orbital Dynamics, no, perdón, de hecho se llama Orbital, que se utiliza para llevar carga de la Estación Espacial Internacional y ya se ha utilizado, y se pretende utilizar lo que se llama el Enhanced Cygnus. Creo que esto no se ha utilizado todavía. La ATV era la cápsula que utilizaba la Agencia Espacial Europea para llevar carga de la Estación Espacial Internacional, ya se retiró. El HTV es la cápsula utilizada por los japoneses para llevar carga de la Estación Espacial Internacional, y el Dragon se ha utilizado para llevar carga de la Estación Espacial Internacional. El Crew Dragon se va a lanzar el 25 de mayo y va a constituirse, si todo sale bien, en la primer cápsula privada que pertenece a una empresa privada que pone astronautas en órbita. Y eso va a ser un evento histórico que va a pasar muy pronto. También el CST-100 de Starliner de Boeing estaban compitiendo con SpaceX, los dos contratados por NASA. También va a poner astronautas en la Estación Espacial Internacional. Y el Dream Chaser, que está en desarrollo, que está diseñado para poner tanto astronautas como carga, y va a ser utilizado por la NASA para llevar carga a la Estación Espacial Internacional. Y el transbordador espacial, muy conocido por todos, que está completamente retirado, y aquí está a escala de los otros dispositivos, y como ustedes ven, es bastante grande. ¿Qué es entonces? Si nosotros vemos a las lanzadoras como un servicio, ¿qué es importante? Lo primero es el costo de lanzamiento. El costo de lanzamiento lo estamos definiendo como costo de lanzamiento por kilogramo. Entonces, como ustedes ven acá, conforme hemos crecido en el tiempo, se ha logrado que diferentes cohetes lancen el kilogramo cada vez más barato. Y por lo tanto, cuando nosotros queremos seleccionar un cohete, uno de los parámetros que necesitamos determinar es cuál es el costo del lanzamiento que nosotros vamos a pedirle al proveedor de servicios. Evidentemente no es el único parámetro, ¿verdad? Porque puede ser que un proveedor de servicios me diga, bueno, yo le voy a cobrar $56,000 por kilogramo a LEO. Ya sabemos qué es LEO. Pero se lo voy a poner una inclinación de 60 y nosotros necesitamos una inclinación diferente. O se lo voy a poner a 200 si necesitábamos que lo pusieran a 300. Ese tipo de cosas son importantes. Entonces ustedes pueden ver en tablas como estas cuánto es el lanzamiento por kilogramo y cómo, por ejemplo, el Falcon 9 y los cohetes de SpaceX están reduciendo considerablemente el costo de lanzamiento. Por ejemplo, acá ustedes ven que el Delta 4 Heavy lanzaba 28,790 o lanza 28,790 por kilogramo en LEO, y el Falcon 9 reutilizable solo $15,000. Y así por el estilo. La otra parte de los parámetros de selección tiene que ver con el sitio de lanzamiento. El sitio de lanzamiento va a ser fundamental por dos razones. Número uno, es más barato lanzar desde más cercano, nos encontramos en el Ecuador. Y número dos, las inclinaciones que son alcanzables dependen del sitio de lanzamiento. Lamentablemente, aquí se me hace un poquito difícil de explicar,
pero recuerden que las órbitas son alrededor del centro de la Tierra. Entonces, si ustedes no están en el ecuador, no se puede conseguir, a no ser que se ejerza un esfuerzo importante, una inclinación de cero. Y recuerden que estamos hablando de inclinación como lo hablamos en los sistemas pasados. Entonces, por ejemplo, acá, en el 8, se ilustra un lanzamiento de una plataforma que se llama Sea-Launch, que ahorita la vamos a ver en gráficas. Este es el lanzamiento que se hace desde Kourou, el Centro Espacial de Guyana, que lo utiliza la ESA. Estos son los lanzamientos que hace Estados Unidos desde Cabo Cañaveral, desde Wallops y desde California. Y aquí algunos de los lanzamientos rusos y Japón, por ejemplo. Entonces, aquí se ven en esta gráfica un poquito más de los posibles lugares de lanzamiento. Cada vez hay más lugares desde donde se realizan lanzamientos. Ya la India, por ejemplo, realiza lanzamientos y otros países realizan lanzamientos y otras empresas privadas. ¿Y qué es lo importante? Vean esto. Por ejemplo, cuando se está lanzando desde el Centro Espacial Kennedy, como el Centro Espacial Kennedy queda en una latitud de 29 grados, ¿verdad? Lo ven acá, en este eje de aquí. Si nosotros lanzamos directamente hacia el azimuth, hacia el horizonte, a 90 grados, o sea, lanzamos directamente hacia el este, la inclinación que nosotros podemos alcanzar con el cohete es de 29 grados. Es la máxima inclinación, es la mínima inclinación que nosotros podemos alcanzar desde el Centro Espacial Kennedy, a partir de la utilización del cohete. Si nosotros, para hacer más cambios de inclinaciones, requerimos más energía ya en órbita. Entonces, si nosotros lanzamos a 70 grados, alcanzamos una inclinación de 34, y si nosotros lanzamos a 35 grados, alcanzamos una inclinación de 57, y como ustedes entenderán, esta es la inclinación, 57 punto algo, por ahí era, de la Estación Espacial Internacional. Entonces va a depender ¿cómo se llama? Del objetivo de la misión, cuál es, hacia dónde es que nosotros queremos lanzar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros le damos vuelta al cohete. Vamos a hacerlo de otro color. Hacerlo rojo. Nosotros le damos vuelta al cohete para que se incline hacia donde nosotros queremos, y después de eso, entonces es que nosotros lanzamos ese cohete en esa inclinación. Por eso, este efecto que yo estoy graficando en rojo es el roll, es la vuelta que da el cohete para hacer un movimiento de pitch y para ir moviéndose sobre este eje. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos poner un satélite a, qué sé yo, 10 grados, no podemos utilizar un cohete que sea lanzado desde el Kennedy Space Center. En este otro ejemplo, nosotros estamos viendo la base aérea de Vandenberg, que se utiliza para hacer lanzamientos cercanos a los polares o polares. Recuerden que los lanzamientos polares tienen mucha utilidad para poder hacer observación terrestre, que ya hemos comentado en clases anteriores. Entonces, preguntas hasta acá. Ok, entonces, ¿cuáles son los parámetros de selección? Si nosotros vamos a lanzar un satélite y tenemos que elegir un cohete, ¿qué es lo que tenemos que preguntarnos? Primero, ¿cuál es la carga útil máxima? Imaginemos que el satélite es más grande de lo que ellos pueden lanzar, entonces obviamente no podemos lanzarlo. ¿Cuál es el costo? Evidentemente es fundamental. ¿Cuál es la órbita en la que puede colocar el satélite? Porque puede ser que la órbita no cumpla con lo que nosotros andamos buscando. ¿Cuáles son las vibraciones que va a soportar el satélite? Porque tenemos que construir un satélite que soporte una carga útil, que soporte esas vibraciones. ¿Y cuáles son los parámetros de despliegue del satélite? Por ejemplo, ¿en qué órbita me van a poner y cuál va a ser mi velocidad de rotación? Y cuestiones de velocidad de rotación vamos a verlas en la próxima clase. Entonces,
Tecnologías, no solamente cohetes lanzados desde tierra pueden poner objetos en el espacio. Por ejemplo, está el Sea Launch, que es una plataforma petrolera modificada con un centro de control en un barco, que lo que hace es ir directamente al Ecuador para ahorrar costo. Esta plataforma es bien interesante. Está la plataforma Pegasus, que es de Orbital, que utiliza un cohete que lo pone lo más alto posible con un avión, porque así nosotros nos comemos muchísimo de lo que está generando la RAS, ¿verdad? Esta es una tecnología que se está planteando para el futuro, que es un sistema entre un avión y un tipo de avión cohete, porque este sistema, al ser como un avión espacial, puede retornar a tierra sin perderse. Y otro ejemplo, que por cierto hicieron una prueba un día de estos, y que esta es la fotografía de esa prueba, es el de Virgin Orbit, que es muy parecido es básicamente el mismo principio de Pegasus. Y otra tecnología que debo reconocer que es una de mis favoritas es el Skylum. El Skylum básicamente es un sistema de una sola etapa a órbita, donde no se pierde nada, es como un avión espacial. Lo que busca es que estos motores de cohete sean motores tipo avión cuando está en la atmósfera y sean motores tipo cohete cuando está en el espacio. El diseño de estos motores es justamente la clave de que el Skylum tenga éxito, y yo de verdad quiero que tenga éxito. Muy bien, aquí como último ilustro con los cohetes que han puesto humanos en el espacio al día de hoy. Si todo sale bien y se sigue escribiendo historia, el Falcon 9 de SpaceX va a integrarse a este exclusivo club el próximo mes. Y eso va a ser toda una revolución en el área de cohetes. Estos cohetes, el Vostok fue el que puso a Yuri Gagarin en el espacio. El Atlas es un cohete orbital. El Voskhod, me disculpa la gente que está en Rusia, no sé cómo se pronuncia, también puso trabajó con las cápsulas soviéticas. Y el Titán también puso astronautas en el espacio, en órbita, ¿verdad? Aquí no estamos poniendo el cohete que lanzó a Alan Shepard, porque Alan Shepard hizo un vuelo suborbital. El Soyuz, que ya se utiliza a la fecha con diferentes modificaciones. El Saturno 1B, que fue utilizado para las primeras pruebas del proyecto Apolo. El Saturno 5, que fue el lanzamiento de personas a la Luna. El transbordador espacial y el cohete CZ-2F, que convirtió a China en la tercera nación con posibilidad de poner astronautas en el espacio. Muy bien, como ustedes vieron, la clase de hoy es bastante introductoria. Básicamente lo que exploramos son los conceptos fundamentales de cohetería. Entonces, no sé si muy fundamentales, ni siquiera es el diseño del cohete, sino cómo utilizamos un cohete como una plataforma que nos da un servicio. No sé si tienen alguna otra pregunta. Muy bien. Bueno, gente, si no tienen ninguna otra pregunta, la clase de hoy queda por acá. Lo que les iba